Bueno, muy bien. Y este sería el último video basado en el Markdown de la actividad 7 de nuestro curso. Y en este caso, la idea de este video es hacer un mix entre todo lo que hemos venido viendo en este documento, en este Markdown sobre variable aleatoria, probabilidades asociadas a una variable aleatoria, distribución normal de una variable aleatoria. El otro concepto es la distribución normal de probabilidades, cómo calcular probabilidades a partir de una curva de distribución normal. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vincular este concepto de probabilidad a la estadística. ¿Para qué la podemos utilizar? Y lo que vamos a hacer es trabajar con la base de datos COVID que hemos venido utilizando en el curso. Y lo que vamos a hacer es calcular las probabilidades asociadas a algunos casos. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita es este, calcular la probabilidad de encontrar a una persona contagiada de COVID que tenga una edad específica, en este caso una edad de 75 años. ¿Qué tan probable es eso? Y hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo, por los criterios de definición de los procesos de vacunación. Ya ven que se empezó en este país a vacunar a las personas de la tercera edad, específicamente aquellas personas de 60 años o más. Actualmente se encuentra en la etapa siguiente de vacunar a las personas ubicadas entre 50 y 59 años de edad y profesores, y después así irá bajando. Pero por ejemplo, ¿por qué empezar con las personas de 60 o 70 años? ¿Cuál era la probabilidad de encontrar a esas personas? Si su probabilidad era alta, bueno, tiene sentido entonces justificar ese proceso de vacunación, pero ¿y si no? Si su probabilidad era baja, de 70 años o más, o 60 años o más, eso tenía sentido empezar de esa manera. Bueno, es lo que vamos a hacer. Aquí el asunto es recuerden, la pregunta siempre es importante. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a una persona que ha sido contagiada de COVID? Esto quiere decir que no solo tenía síntomas, sino que dio positivo a la prueba y que sea mayor de 75 años. Aquí nos están planteando diversas condiciones. La primera condición es que la persona esté contagiada de COVID y la segunda condición es que sea mayor de 75 años. En ese caso, para ir cumpliendo las condiciones, lo primero que tenemos que hacer es filtrar nuestra base de datos para trabajar solamente con las personas contagiadas de COVID. Para ello vamos a utilizar este comando. Y vean la manera en que está estructurada este comando. Lo primero que nos dice es seleccionar el data frame de donde vamos a sacar los datos, después utilizar un pipe que quiere decir después o entonces, aplícale el siguiente comando y es filter. Al decir utilizar este comando filter, estamos diciendo selecciona los casos a partir de las filas y selecciona solamente los casos que de esta variable resultado tengan un valor exactamente igual, por eso se usan dos signos de igual, exactamente igual a 1. 1 quiere decir que han sido contagiados o dieron positivo en la prueba COVID, y entonces al decirle que seleccione, después que filtra a partir de este criterio, entonces le podemos decir, después selecciona, después dame lo siguiente, dame un resumen, una tabla de resúmenes, para eso quiere decir summarize, donde le vamos a solicitar los siguientes valores. ¿Cuál es el valor de la media de edad para las personas que han sido contagiadas de COVID? Para eso ponemos min, edad, y separado por una coma podemos añadir un argumento adicional que es na.rm igual a true. Al decirle igual a true, lo que le estamos diciendo es que remueva, eso quiere decir rm, los casos perdidos o para los que no hay información. Separado por una coma, en esta tabla de información ponemos SD, la desviación estándar de esta distribución de las personas contagiadas, y después escribimos SD, abrimos paréntesis y le estamos solicitando la desviación estándar de la edad para estas personas y quitamos a los valores perdidos. Si copian esa instrucción y la pegan en R, es esta instrucción, y si la corren, lo que nos va a arrojar R es una tabla con información. Y ahora sabemos que el valor de la media de edad o el promedio para las personas
contagiadas de COVID es de 45.92 y su desviación estándar de 16.17. Esto es importante, estos datos son importantes porque nos van a servir posteriormente para calcular las probabilidades. Ahora, lo que vamos a hacer es solicitar el cálculo de la probabilidad de lo que nos interesa. ¿Cuál es la probabilidad? Eso quiere decir esta P, de que nuestra variable X, que es en este caso sea edad, sea mayor a 75, o cuál es la probabilidad de encontrar a una persona con una edad mayor a 75 años. Para eso utilizamos el comando pnorm. Y recuerden, los argumentos es en pnorm ponemos primero el valor que nos interesa, que en este caso es 75 años, separado por una coma. Después especificamos cuál es el valor del promedio. El promedio es 45.92, eso lo vimos arriba en el cálculo anterior. Separado por una coma es SD. Especificamos el valor de la desviación estándar, que es de 16.17 años. Y separado por una coma, le especificamos que queremos el valor de lower tail igual a false, o que no nos interesa la probabilidad a la izquierda, sino lo que nos interesa es a la derecha de 75 o de 75 y más años. Corren esa instrucción. Si corren esa instrucción, lo que nos da es una probabilidad. La probabilidad es de 0.03. Esto es, hay una probabilidad de 0.03, casi 0.04 o de 4%, o el 4% de los casos que se contagiaron de COVID están por arriba del 75 años. Vean qué pocos casos se encuentran por arriba de 75 años. Ahora, por ejemplo, si se empezó por 60 años, el proceso de vacunación, podemos copiar todo esto y para calcular cuál era la probabilidad de encontrar una persona contagiada de COVID y mayor a 60 años, podemos cambiar en vez del 75 por 60, la misma media, la misma desviación estándar, corren esto y la probabilidad aumenta a 0.1919 o 0.19, lo podemos dejar ahí. O la otra cosa que podemos decir es que por arriba de 60 años se encontraban al 20% de personas contagiadas de COVID. 20% de casos, o una probabilidad de 0.20, es suficiente para definir que el proceso de vacunación empiece por las personas de 60 años. ¿Era lo correcto o había que empezar por personas con mayor probabilidad de contagiarse? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y por ejemplo, eh, no, también y bueno, en ese sentido, esto era en términos de cálculos de probabilidad, algo que nos sirve para la estadística, empezar a pensar y calcular la probabilidad para distintos casos en nuestra distintos valores en nuestra variable aleatoria. Entonces, a partir del criterio, si sabemos que 5% es un criterio estándar para definir cuando algo es atípico, esto es, si un caso tiene menos de 5% de probabilidad de encontrarse y en ese sentido puede ser definido operacionalmente como algo atípico, aquí podemos aceptar la idea de encontrar una persona mayor de 75 años contagiada de COVID si fuese al azar y es responsable de la distribución de los casos. No se entiende esta pregunta, perdón, está mal redactada, pero lo que quería comentarles era lo que les dije hace unos momentos. A partir de esta probabilidad se puede justificar el proceso de vacunación que haya empezado por las personas de 60 años, sí o no. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, esto es todo sobre este Markdown. Espero les sea útil los videos y nos vemos pronto.